A ver más. Desconectar audio, reunión, chat. No, porque estoy desde el celu, puede ser. Seguimos nomás, no hay drama. Sí. No, no, puede ser porque esté del celu y no me dé algunas opciones. Bueno, pasamos a la otra filmina. En la otra filmina lo que vamos a ver, puede que se vea un poco pequeño, pero las grandes diferencias entre los cultivos en tierra y los cultivos hidropónicos. La primera, yo les voy a ir nombrando, no es que estoy leyendo en el orden, pero les voy a dar las más importantes. Una es el aumento de la producción. Permiso. Ahí está. Ahí está, mirá. Bueno, les comentaba, el aumento de la producción, porque entran más plantas por metro cuadrado, eso nos da más volumen de producción, la calidad de la producción. Nosotros tenemos plantas que salen mucho más preparadas y con mucha más vida útil, ya sea en góndola o directamente al consumidor. Esto nos permite tener un producto de mucha calidad y que fideliza mucho a los clientes. Otra de las grandes ventajas es que nosotros al prescindir del suelo estamos cuidando todas las propiedades del suelo, sea microorganismo, físico, químico y bacteriológico del suelo, y de esa manera también estamos haciendo un aporte al medio ambiente, ya que estamos ayudando a aumentar la materia orgánica de ese suelo y de esa manera mejorar la captura de carbono. Otra de las grandes ventajas es que no haber estrés hídrico, porque la planta está siempre hidratada en todo momento y tiene el alimento que necesita en todo momento, nos permite acortar también los ciclos de los cultivos, que esta es otra de las grandes ventajas. Imagínense que una lechuga nosotros la estamos pudiendo sacar en esta temporada, en primavera, antes de verano, en 35, 40 días perfectamente con una calidad comercial excelente. Entonces, esta es una de las grandes ventajas. Y después, la reducción ostensible de el tema de los fitosanitarios. Entonces, nosotros también estamos logrando productos libres de pesticidas y de esa manera colaborar con el medio ambiente y con los consumidores. Estamos logrando productos, nosotros le decimos libre de pesticidas porque la definición de orgánico puede prestarse a confusiones o a algún tipo de conflicto. Entonces, como la hidroponía usa sales nutritivas que produce la industria, bueno, ahí los protocolos de habilitación o de certificación orgánicas y puede producir algún tipo de contradicción, digamos. Después ustedes pueden leerlo más tranquilamente. Pasamos a la siguiente. Otra de las ventajas que podemos citar es también respecto a lo del medio ambiente que veníamos hablando, es la reutilización de más del 90% del agua y no existe desperdicio por escorrentía o percolación. A ver, pasamos a la siguiente, por favor. Ahí está, estoy intentando, pero no puedo. Perdón, las otras ventajas que les citaba es la reutilización de más del 90% del agua, porque son sistemas cerrados. Nosotros, el agua o la solución, ahora vamos a ir al tema de la solución, que con la que regamos las plantas o con la que se nutren las plantas, eso va a un depósito y se vuelve a inyectar en el sistema. Entonces, la única pérdida de agua que tenemos es por transpiración de la planta y no hay evaporación del suelo. Entonces, de esa manera nosotros estamos colaborando mucho con dos factores. Uno es el tema del agua dulce o el agua que se utiliza para producir,
que cada vez hay menos en el mundo y la demanda de alimentos va aumentando de acuerdo al aumento de la población mundial. Y el otro es el tema de las áreas arables. El 3% de las áreas mundiales son disponibles para agricultura o para algún tipo de producción de alimentos. Imagínense que esas áreas son finitas y el aumento de los alimentos es exponencial. Entonces se está generando un cuello de botella que no alcanza solo con hacer agricultura de insumos, sino hay que buscar tecnologías innovadoras, intensivas, pero que tengan muy en cuenta las variables del medio ambiente. Otra interesante es la posibilidad de empleo para adultos mayores o con personas con algún tipo de discapacidad. Nosotros estamos trabajando con algunos centros de día para instalar pequeños módulos de hidroponía, no solo para autoabastecimiento, sino como una salida terapéutica para la gente que está allí. Ahora pasamos a la siguiente y vamos a hablar de lo que les nombraba, de la solución hidropónica. Ahí vamos a ver qué dice, qué es. La solución hidropónica es una mezcla, una disolución, que valga la redundancia, de sales nutritivas que ya vienen formuladas, o bien se pueden formular con fertilizantes que se usan en el campo o en laboratorio, y ahí tenemos dos grandes distinciones. Los macronutrientes, que es lo que ustedes ven ahí, los primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, los secundarios, azufre, calcio y magnesio, y los que siguen, que son micronutrientes, boro, cloro, cobalto, cobre, hierro, manganeso, molibdeno, zinc, etcétera, etcétera. No por ello menos importantes. Los macronutrientes las plantas lo utilizan en mayor medida, no solo para estructuras, sino para moléculas, y los micronutrientes lo utilizan para algunas funciones específicas, pero siempre tienen que estar presentes porque si no se ve afectada no solo la productividad de nuestros cultivos, sino también los procesos metabólicos. Ahora pasamos a la siguiente, que ahí dentro de la solución hidropónica, primero teníamos qué es la solución hidropónica. Eso que ven ahí, ese gráfico, lo que vemos es, hay dos valores fundamentales, o tres podríamos citar, al momento de pensar en la solución hidropónica. Uno es el pH, que es una medida, la definición está ahí, una medida de la acidez o la alcalinidad de una disolución. Perdón. A fines prácticos y en criollo, digamos, para la hidroponía, el pH lo que nos va a determinar es la disponibilidad de nutrientes. Ustedes ven en ese gráfico donde las lenguas se ensanchan, que es entre valores de 5,5 a 6,5 o hasta 7. Ese es nuestro rango óptimo de trabajo. De esa manera nosotros nos aseguramos que la planta tenga disponible los nutrientes para que los absorba. En hidroponía los nutrientes ya se dan en la forma biológica que la planta lo absorbe. Ahí después contestamos a Lucas Hernández esa pregunta de la solución. Son sales como la sal de cocina que se disuelve en X litros de agua, nosotros la vendemos, después se las voy a mostrar y es muy fácil de trabajar. Entonces dijimos, el pH, lo que hacemos es determinarle a la planta cuánto va a tener para comer. Y si pasamos a la siguiente filmina, Aye, muchas gracias, lo que vamos a ver es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica, ahí está, gracias, esa es la definición teórica, que es la capacidad de la materia para permitir el flujo de corriente eléctrica, bueno, pi.
Entonces, otra vez en criollo, con el pH nosotros le dijimos a la planta, bueno, acá van a estar los nutrientes y con la conductividad vamos a determinar cuánto, qué es lo que ella necesita. Entonces, los valores recomendados que ven ahí abajo son 1,8 a 2,2 microsiemens por decímetro cuadrado, que es lo que comúnmente miden los medidores que ustedes pueden conseguir en el Mercado Libre, igual que los medidores de pH. Si no, los otros valores que pueden encontrar es en partes por millón, que es otra manera de medirlo, que el valor es 1400 a 1600. Siempre hablando de cultivos de hoja verde. Para el caso de fruto estamos hablando entre 3 y 3,5 microsiemens por decímetro cuadrado. Ahí la imagen que ustedes ven es la marca de la cual nosotros somos representantes, que vendemos a todo el país. Hemos enviado desde Río Gallego hasta Salta, Mendoza, Catamarca, Buenos Aires, Santa Fe, un montón de lugares. Hacemos envíos por encomienda a todo el país. Ahora sí, Aye, perdón, vamos a la siguiente. Bueno, una vez que le dijimos a la planta, esta va a ser la comida que va a estar disponible. Otra cosa que siempre decimos en los cursos que damos, la conductividad eléctrica es como cuando preparamos un jugo. Bueno, si un jugo está muy diluido, no nos gusta y a la planta tampoco, porque la cantidad, la carga de nutrientes es baja y no alcanza a nutrirse como corresponde y a expresar todo su potencial. Entonces siempre es importante tenerlo en los valores adecuados. Bueno, con todos esos nutrientes, ¿qué es lo que podemos hacer en hidroponía? Sí, 1400 a 1600 ppm de TDS, sí, de total de sales disueltas, exacto. Pero siempre es más aceptable el valor de 10 Siemens. De paso voy respondiendo a preguntas, perdón. Entonces, dijimos que ya teníamos para darle de comer, ahora vamos a ver qué ponemos en esa solución. Bueno, en hidroponía podemos hacer la mayoría de los cultivos que se le ocurran. Yo aquí en el gráfico lo que quise representar son flores o ornamentales. Ahí ustedes ven pensamientos. Eso es un cultivo de pensamiento en el INTA de Escobar en Buenos Aires. Hay cultivos de rosas, cultivos de yerberas, de lilium, de agapantos. A la derecha van a ver un cultivo de lechuga y ahí lo que quise simbolizar son todas las hortalizas o verduras de hoja, por caso lechuga, espinaca, rúcula, acelga, apio, aromáticas como cibulet, menta, albahaca, berro, es muy variado. A la derecha, abajo, van a ver tomate, y ahí lo que quise simbolizar es los cultivos de fruto, por caso tomate, pimiento, pepino, berenjena, melón, sandía. Hay algunos que están probando con papaya o con mango, para la gente de Misiones, que es muy importante ese cultivo y tiene mucho valor agregado porque de esos cultivos se obtiene la fruta brillantada, por ejemplo. Y tiene muy buen consumo en el sur de Brasil y en todo el país. Y abajo, a la derecha, encontramos el forraje verde hidropónico, que es otra tecnología que se usa en la hidroponía para generar un forraje de excelente calidad, que después lo vamos a ver un poquito más ampliado. Vamos a la siguiente, Ayelén, por favor. Y si nosotros ya dijimos qué vamos a darle de comer, ¿qué vamos a poner? Bueno, ahora tenemos que ver cómo lo hacemos. Los 4 sistemas más importantes en hidroponía son esos 4 que ustedes ven ahí. En sustrato, en raíz flotante, NFT, por las siglas en inglés, y FBH, que significa forraje verde hidropónico. Ahora vamos a desarrollar brevemente cada uno, como para que ustedes tengan una somera idea de en qué consiste cada uno y cuál es la aplicación de cada uno. Si pasamos al siguiente, los cultivos en sustrato
la función de los cultivos en sustrato es suplementar la función del suelo. Ahí pasamos a la siguiente, Aye, por favor. Si nosotros hacemos cultivo en sustrato, generalmente la aplicación es, como ven ahí, ese es un cultivo de tomate, y pasamos a la siguiente, Aye, por favor, también. Van a ver un cultivo de pimiento, entonces todos los cultivos de fruto en general, como también el cultivo de frutilla que se está expandiendo mucho en este sistema, ustedes pueden usar la técnica de cultivo en sustrato o también lo van a escuchar como semi-hidroponía, porque algunos le dan la definición de hidroponía al sistema de NFT que es exclusivo con agua y con sales, como siempre. Ahí en la imagen lo que quiero que aprecien es, primero el despeje del cultivo, fíjense que las hojas basales ya no están, porque se empiezan a necrosar, o sea, se empiezan a morir y se tornan inactivas. Y las hojas fotosintéticamente activas se encuentran en lo superior, y los frutos se despejan para una buena aireación y que también puedan madurar. Ahí si ustedes ven unas pequeñas mangueritas abajo, que se hace el riego localizado para hacer un uso más eficiente del agua, y dentro se ven, como decimos en los cursos, como unos palitos de la selva gigante, que son unos sacos o mangas de cultivo. Esos ya vienen prefabricados, o sea, vienen hechos, vienen de 1 metro de largo por 40 de ancho, o bien los podemos fabricar nosotros. Ahí siempre lo importante es tener un desagote, por lo que decíamos de, ¿se acuerdan las ventajas? La reutilización del agua y de la solución. Hacemos un clic más y ahí lo que vamos a explicar es qué es el sustrato, porque el cultivo en sustrato está muy bien, pero ahora tenemos que ver qué es el sustrato, que es todo material sólido. Pasale al siguiente, Aye, que ahí va a aparecer solo. Es todo material sólido de origen mineral, orgánico o sintético, que puede ser usado en forma pura o mezcla para servir de soporte y anclaje. Esas son, está en la anterior, Aye, en la de los pimientos. Ahí lo fundamental ahí está, del sustrato son esos dos términos más importantes. Uno es servir de soporte y otro anclaje de las raíces. Entonces nosotros reemplazamos el suelo de esa manera. El sustrato tiene que tener unas características que ahora la vamos a ver en la próxima filmina, pero lo importante es que como estos cultivos necesitan ser guiados y tener un anclaje, un soporte, nosotros necesitamos darle esa función y eso lo hacemos con un cultivo inerte, perdón, con un sustrato inerte. A lo que voy con inerte, que es lo que vamos a ver más adelante, que no tiene que tener ningún tipo de vida, porque nosotros vamos a aplicar toda la solución y el alimento que necesita la planta a través de nuestra solución hidropónica. Y el anclaje de las raíces es para que el cultivo pueda desarrollarse con normalidad. Ahora sí, pasamos al siguiente. Y ahí vamos a ver que los sustratos tienen algunas propiedades físicas. Las dos más importantes son la retención de humedad, que determina la posibilidad de la planta tenga de absorber esa humedad. Cuando hablamos de humedad, también estamos hablando de la solución hidropónica. Y va a depender mucho esta propiedad física de la granulometría y la porosidad. Como hablamos en el suelo de granulometría y de porosidad, son términos, la granulometría, el tamaño de las partículas, y la porosidad, el espacio que hay entre las partículas. Entonces ahí vamos a ver las distintas variaciones. Pasamos a la siguiente, que hay de dos valores fundamentales, como son el paso del aire y el paso de la humedad. Entonces eso lo vamos a ver de acuerdo a la granulometría, que muchas veces está expresada en las bolsas o en los packaging que tienen cada uno de los sustratos. Cuando pasamos a la siguiente
Filmina, Aye, muchas gracias. ¿Se acuerdan que yo les decía de sustrato inerte? Bueno, ahí lo que vamos a tener de inerte es que no tenga ninguna presencia de hongos, de algas, de bacterias o de virus. Porque esto puede afectarnos claramente la productividad. Los sustratos comerciales ya vienen totalmente inertes, ustedes ahí de fondo en la filmina van a ver algunos ejemplos. Perlita, que es muy común, es una roca volcánica fundida a 500 grados. Fibra de coco, que es muy común, lo que pasa es que es un poco cara, se usa también en cultivo de cannabis. Turba y perlita, que es muy común para hacer los plantines tradicionales de los cultivos hortícolas. Las bandejas que vienen de cultivo hortícola se hacen en eso, son muy buenas. Y la otra que pueden ver es vermiculita o si no turba sola. Pero lo fundamental ahí es que esté libre de hongos, de algas, de bacterias y de virus. Porque además, que es una pregunta común que por ahí hacen, es si nosotros podemos aplicar esa solución hidropónica al suelo, si tenemos algunas plantas en alguna maceta. Puede que funcione, pero al tener una carga de microorganismos o las mismas propiedades físico-químicas del suelo, es que puede provocar o fitotoxicidad o algunas alteraciones que no son deseables en los cultivos. Respondiendo brevemente a una de las consultas que vi ahí, sí, la cascarilla de arroz también se usa, en algunas zonas es muy común, lo que pasa es que hay que tener cuidado de que sea calcinada, porque tiene la presencia de un hongo que puede traer problemas en las raíces. Bueno, si pasamos a la siguiente, ahí vamos a ver unas imágenes de cultivos. Se la calcina en muflas o en autoclaves. Ya voy respondiendo algunas preguntas para no cargar más después. Algunos ejemplos de los que ven ahí, en la parte superior a la izquierda está cultivo de frutilla, los dos en la parte superior son cultivo de frutilla en altura, para poder utilizar más el espacio aéreo. Eso se está usando mucho en la actualidad. El INTA, pueden buscar dos ejemplos de experiencia muy satisfactorias. Uno en el INTA de Misiones, o INTA Oberá, pueden poner cultivo de frutilla INTA Oberá en Google y les va a aparecer. Realmente los resultados son muy satisfactorios porque además el cultivo, como es la frutilla, como es un cultivo de fruta fina, requiere una carga de fitosanitario bastante elevada y con estos sistemas, al estar despegado del suelo, se logran reducir hasta un 75% de la aplicación de fitosanitario en estos cultivos. Nosotros estamos trabajando con una enmienda biológica líquida que después les voy a contar, que está certificada para cultivos orgánicos. En breve estamos organizando una charla gratuita para presentar el producto y ver la aplicación en cultivos hidropónicos. Su nombre es FFO. A la vez se logra mayor productividad y mayor longevidad de los cultivos. Y abajo lo que ustedes ven son pimientos en sacos ven que ahí dice Coco Pit, bueno, esos son sacos que ya vienen preparados de fibra de coco. Otro ejemplo que podemos ver en la próxima filmina son cultivos de tomate en maceta. Si pasamos a la siguiente, por favor, Aye, con riego localizado, ahí las dos cintas que ustedes ven que salen del tomate en las macetas es porque el tomate se puede usar, se puede guiar a 2 tallos o a un solo tallo. Bueno, lo mismo se puede usar para rosales o para yerbera, por ejemplo, para cultivos de sustrato y cultivos florales. Los trabajos en el INTA de Escobar con cultivos florales de yerbera en maceta han sido muy satisfactorios, ya que se extiende considerablemente la vida útil de la planta
y se logra mayor productividad. Y lo que ven a la derecha son cultivos verticales o en sacos, que allí lo que se logra es productividades aún mayor que en suelo, digamos, o en sistemas horizontales, podríamos decirle. Nosotros hicimos unas pruebas de frutilla en sacos verticales y entrábamos en unos sacos que tenían 1,60 m, 1,70 m, llegamos a poner hasta 25 plantas. Entonces, diseñado bien, reforzado, es una opción muy interesante para poder lograr altísimas productividades. Un ejemplo, pueden ver en Facebook, hay un muchacho que se llama Gonzalo Acuña, que ha hecho una muy buena experiencia en sacos verticales en provincia de Buenos Aires con frutilla. Los sacos se llenan de sustrato, se le hace ingresar el riego por la parte superior y se recupera el riego y se vuelve a inyectar perfectamente. Ahora pasamos a la siguiente filmina, que el segundo sistema que habíamos visto era el de raíz flotante, que ustedes pueden ver que es otra opción que hacen no solo a escala hogareña, sino también a escala comercial. Y un esquema breve de raíz flotante es un receptáculo donde alojar la solución hidropónica. Las plantas están alojadas en telgopor, comúnmente. Se puede usar de distintas densidades, de acuerdo a la inversión que uno quiera hacer, y además de acuerdo a la disponibilidad que se tenga. Comúnmente las plantas se traban, digamos, se detienen con un poco de espuma de nylon o con lo que ustedes puedan acceder, y las raíces están sumergidas en esta solución. Lo que se hace ahí es asegurarse bien de la aireación de esa solución hidropónica. Entonces, en pequeña escala nosotros vamos a levantar esa bandeja, sacudimos con la mano durante 5 minutos 3 veces al día, o si no, ya en algo un poco más grande, lo hacemos con un aireador. Pero el concepto es el mismo y se logran producciones espectaculares, como si ustedes buscan en Instagram Verde Aqua, con Q, Verde Aqua, ahí van a ver una producción monstruosa en provincia de Buenos Aires, todo con este sistema. Si pasamos, van a ver algunos ejemplos de lo que es cultivos de hoja. Estos sistemas, imagínense que nosotros no podemos estar haciendo cultivos muy de mediano porte o de gran porte, porque esos telgopores, por supuesto, se partirían en solo 5 minutos, pero vean ustedes ahí en la imagen de abajo a la derecha, que ese es otro indicador de la calidad de nuestra producción y de cómo vamos con esto, es que las raíces siempre que tienen que estar de color blanco, blanco ámbar. Bueno, eso es un ejemplo de lo que es raíz flotante. Si pasan otra filmina más, van a ver un ejemplo de muy parecido a lo que van a ver en esta gente de Verde Aqua que yo les decía. Fíjense lo que es eso, es un tapiz verde, es la verdad que es espectacular, y bueno, la verdad que se logran cosas excelentes. Si pasamos a la siguiente filmina, vamos a ver el otro sistema, que es el de NFT, que es el que nosotros usamos acá en Santa Fe, que después ya me voy a presentar, que NFT, por su sigla en inglés, significa técnica de film de nutrientes. Lo que nosotros hacemos a través de caños o tubos, que pueden ser importados o trabajar con lo que tengamos, se hace correr una pequeña película de agua, no mucho. Una consulta siempre común es que si el caño tiene que estar lleno de agua o no. No, la respuesta es no, porque nosotros tenemos que garantizar la oxigenación de esas raíces. Con un pequeño pelito de agua, las plantas crecen perfectamente y se van a encargar de ir buscando el agua y de combinar solas con el oxígeno.
Esos caños tienen que tener una pendiente porque nosotros nuevamente, como les digo, en todos los sistemas tenemos que poder recuperar el agua, porque si no estamos generando un pasivo ambiental monstruoso, porque imagínense que nosotros inyectemos a cualquier sistema cloacal de desagüe, o mismo si lo tiramos en el medio del campo, eso va a parar a la napa y es una carga de nutrientes que genera una disrupción muy grande en los ecosistemas. Entonces, con el mismo sistema como teníamos con los cultivos en sustrato, tenemos un receptáculo, un tanque, una cisterna, lo que sea, con una bomba que está inyectando la solución constantemente o por pulsos de riego. Ahí tenemos dos opciones, o regar por gravedad o regar con una bomba sumergible. Lo que ustedes ven abajo a la derecha es un timer de riego o una central de riego para los que son ya una escala más grande. Si pasamos la siguiente filmina, lo que les quiero mostrar es un ejemplo, ahí van a ver el caño con las raíces de las plantas tocando, fíjense, apenas las raíces tocando la solución hidropónica. Lo que ustedes ven ahí abajo es un recupero transversal a la orientación de los caños, eso tiene una pendiente y nosotros vamos a juntarla en un tanque y volver a inyectarla al sistema. Y lo que hacemos en ese sistema, en ese receptáculo del sistema, es ir midiendo constantemente, 1 o 2 veces al día, lo que veíamos al principio, pH y conductividad, para asegurarnos que nuestras plantas tengan todo lo que necesitan en todo momento. Que esa es la gran ventaja que tienen los cultivos hidropónicos y que es nuestra función como, digamos, ingenieros o encargados o los que vamos a producir nuestros alimentos. Entonces, a las plantas hay que cuidarlas y estarles encima, como desde las plantas del jardín hasta en una producción intensiva. Por eso es importante tener siempre los valores adecuados. Y cuando tenemos alguna disrupción o algún inconveniente, pH alto o pH bajo o conductividad baja, siempre hay una opción para poder solucionar. Si pasamos a la siguiente filmina, lo que les quiero mostrar ahí es un ejemplo bien casero, fíjense la forma de los caños, esos caños son importados, ahí lo que hay que trabajar es el tema de las algas, que se puede trabajar con agregados de algunas sustancias específicas, y lo importante ahí es cómo recuperamos el agua, cómo recuperamos esa solución que va a ir nuevamente a inyectarse en nuestro sistema para poder no solo hacer un uso muy eficiente del agua, sino también poder garantizar el suministro de agua. Pasamos a la siguiente, algunos ejemplos de, como veíamos con los otros cultivos, algunos ejemplos, y los más comunes para los sistemas de NFT. Pasamos a la siguiente ayer, son las verduras de hoja, como les nombraba, lechuga. Ahora pasamos a la siguiente, esa foto que ustedes ven que van a ver ahora en la otra filmina, es una foto propia de nuestra producción. Ahí, muchas gracias. De cuando estábamos, nosotros hace 3 años nos mudamos, bueno, la producción que teníamos antes era eso que ven ahí, de lechuga crespa y lechuga mantecosa, y bueno, y ahí siempre trabajamos con NFT. Es un sistema muy sencillo, que solo hay que tener cuidado de mantener los valores, como siempre, de conductividad y de pH, pero se puede hacer muy sencillamente como cualquiera de los otros dos sistemas. La técnica es muy sencilla y se logran, la verdad, que productos de excelentísima calidad y son muy apreciados por la gente. Porque además, después le voy a comentar un poco más adelante, tiene una vida útil el producto muy, muy diferente a los cultivos en tierra.
Bueno, y por último, pasamos a la siguiente filmina, Ayelen, por favor. ¿Se acuerdan que habíamos visto los cultivos en sustrato, los cultivos en raíz flotante, los cultivos en NFT, y quedaba el FBH, que es el forraje verde hidropónico? ¿Me escuchan ahí? Bueno, Hola, continúo, hola después vamos Tomás. viendo. Sí, te escuchamos. Se le salió a Yelén, pero ahí No, voy a acá intentar conectar. no hay drama, no hay drama. Sigo, después lo ven. El forraje verde hidropónico, pueden buscar en Google, hay muchos ejemplos de lo que es FBH, se llama, pongan así FBH, y ahí van a encontrar este sistema que es un germinado de 10 días. Comúnmente se usan cultivos tradicionales, por ejemplo, maíz en verano y trigo, avena o moa en invierno. Se logran excelentes resultados. El forraje verde hidropónico, la definición es una tecnología de producción de biomasa obtenida a partir del crecimiento inicial. Ahí estamos, ahí está volviendo. ¿Se ve ahí? Bien. Sí, tenemos que ir a ya te digo, a la 26, que ahí está lo del forraje verde. Bueno, y las grandes ventajas del forraje verde son que se logra producciones bastante intensivas. Nosotros vendemos unos módulos automatizados que tienen 40 metros de largo por 2,5 metros de ancho, con riego automático, con el agua climatizada, y se logran producciones mensuales de entre 15 y 18 toneladas de forraje. La característica del forraje verde hidropónico es que tiene mucha palatabilidad, o sea, a los animales les gusta mucho, tiene 85% de digestibilidad y además tiene mucha energía y muchas proteínas. Porque nosotros, muchas gracias, lo que vamos a darle a los animales es lo que ustedes ven ahí en la foto. Las raíces, la semilla que tiene un poco de reserva todavía, y ahí hay hidrato de carbono, y toda la parte verde. Esa parte, todo ese combo, una de las grandes ventajas es, por ejemplo, en el caso de ganado lechero, es que aumenta la fertilidad y de esa manera podemos tener más producción de leche. También sirve para las vacas de descarte, que por ahí se van dejando de lado, y estos sistemas, porque muchas veces hay problemas de dentición, y estos sistemas, como es algo muy blandito, digamos, las vacas pueden seguir en producción perfectamente. También se ha visto mejoras de más del 50% en la producción de leche en cabras, funciona para cerdos, para cría de ganado aviar o de pollos, o para la producción de huevos. Anda muy muy bien, y se logran, al tener muchos micronutrientes y mucho hierro, se logran huevos de mucha calidad y con una coloración muy, muy distinta. Ya respondo a esa persona que me preguntó si puede servir para Fieldot, exactamente que sí, y lo que permite es intensificar más la producción. Yo ahora les voy a dejar mis datos, al que quiera me puede escribir un WhatsApp y le puedo mandar los videos que tenemos de cómo sale la producción de forraje verde hidropónico, y se logran excelentes resultados, y está, casi les diría, excelentemente diseñado para ese tipo de producción intensiva. Si vamos a la siguiente, ahí van a ver quiénes somos. Yo puse ahí quiénes somos. Bueno, nuestro nombre es Hidroponía Santa Fe, nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram. Ese es nuestro número de WhatsApp.
los voy a atender yo, es mi teléfono personal, y cualquier consulta o duda, ahí pueden escribirnos. Si pasamos a la siguiente, ahí van a entender por qué hablo en plural. Esa es una foto de una nota que nos hicieron para un diario que se llama igual que el diario de Corrientes, El Litoral. Bueno, acá hay otro que se llama igual, el de la izquierda de mi papá, que ya desde el año 88 estaba con esta idea, y bueno, después de un tiempo nos juntó, éramos 5 personas, después nos mudamos y quedamos 2, y ahí el de la derecha soy yo, y esa es nuestra producción actual, que es donde nos mudamos, que es cerca, en el distrito Montevera, muy cerca de la ciudad de Santa Fe. Si pasamos a la siguiente, esos son algunos ejemplos de las producciones que hemos logrado. Ustedes ven frutilla, ven que tiene un fondo negro la frutilla. Bueno, esa frutilla la hicimos en sacos verticales. Hicimos lechuga morada, lechuga crespa verde. Hacemos lechuga mantecosa. Ahí debajo de la frutilla, a la izquierda de todo, en el medio, van a ver los sacos verticales que yo les contaba. Imagínense que eso tiene un diámetro de 10 centímetros. Entonces nosotros ahí pusimos 7 tubos y el invernadero tiene un ancho más o menos de 6 metros, de punta a punta. Y de esa manera nosotros abajo recuperamos, ven que se ve un caño blanco, bueno, ahí recuperábamos con una pendiente y volvíamos a inyectar en el sistema. Después al medio, a la derecha, de todo, pueden ver el forraje verde de trigo que hicimos, que otra de las cosas que hicimos con ese forraje verde fue hacer un jugo de trigo de pasto orgánico, se llama, que es un alcalinizante muy potente para la sangre y algunos lo usan para gente con enfermedad de cáncer. Eso lo que se hace, se corta la parte verde, se pone, yo lo hice en escala muy casera, pero se puede hacer en escala comercial, lo van a conseguir en las dietéticas, o pueden buscar, sí, respondo rápido a Rolly, sí, tienen sustrato inerte adentro de los sacos. El forraje de trigo, lo que se hace, se corta la parte verde, cuando se pone en la licuadora, se separa la fibra de la clorofila, y la clorofila es un potente detoxificante y energizante. Eso anda muy bien, se pone en cubitos, se congela y se come una naranja para fijar el hierro que tiene eso, y se come un cubito en la mañana en ayunas y es un energizante muy potente. Pasamos a la siguiente, ahí tienen algunos ejemplos de la producción. Nosotros lo que más hacemos es lechuga, porque trabajamos con una cadena de supermercados, se llama Supermercados Alvear, que ya hace casi 2 años que estamos en relación comercial. También trabajamos el tema de menta, que ahí encontramos un nicho de mercado muy interesante para todo lo que es la gastronomía, los bares y la cervecería artesanal. Y si pasamos a la siguiente, lo que ustedes van a ver es la solución hidropónica que yo les decía, que comercializamos. Esa solución, nosotros tenemos 2 presentaciones, una que es pasamos a la próxima, ayer, por favor, que es de medio kilo, 2 bolsas de medio kilo, o de 2,5 kilos. Las bolsas de 2,5 kilos se preparan en 16 litros de agua, y las de medio kilo en 3 litros de agua. La que se prepara en 3 litros es una formulación que ya viene completa, viene A y B. Estoy hablando siempre para cultivos de verdura o de hoja, digamos. Tenemos tablas y formulaciones adaptadas a flores, también a fruto. Son agregados que se le van haciendo ocasionalmente de acuerdo a la fenología del cultivo, o sea, el estado en el que está el cultivo, sea vegetativo, de floración o de fructificación.
Si pasamos a la siguiente, también comercializamos perdón, la espuma fenólica, que la van a escuchar nombrar mucho en hidroponía, que se usa no solo para germinado, sino para el caso que tenemos nosotros, que hacemos a partir de plantines hortícolas tradicionales, limpiamos la raíz y lo ponemos en el sistema. Esos cubitos de espuma fenólica lo que nos garantizan es humedad y soporte, como habíamos dicho, porque las bandejas de plantines son muy pequeños, los plantines son muy frágiles y entonces tenemos que garantizarnos que quede bien erguido. Sí, se puede reemplazar por lo que ustedes puedan, digamos, pero en general tiene más, es más fácil con ese sistema. Nosotros también lo vendemos y es muy fácil de conseguir, y más si ustedes están ahí en Corrientes, que están más cerca de Brasil, se puede conseguir perfectamente. Pasamos a la siguiente. Yo les hablaba que usamos una enmienda biológica líquida, y es que, un segundo, un segundo que quiero chequear la carga. Bueno, lo que les decía es que la enmienda biológica líquida lo que nos proporciona es una carga de microorganismos. Nosotros trabajamos con esa tecnología que está certificada para cultivos orgánicos, y lo que nos asegura es un control biológico adecuado y una mejora en la productividad. Ahí está la página que ustedes pueden entrar y verlo. Si pasamos a la siguiente, son otra de las opciones que nosotros tenemos, que son kits de hidroponía para el hogar, que esa es una foto. Estamos trabajando en ampliar hacia el país, algunos, por ejemplo, para llegar a Córdoba, que es un mercado bastante interesante, o mandar a distintos lugares del país. Y lo que incluye el kit son todos esos, lo que ustedes ven ahí: la estructura metálica, los caños, la conexión hidráulica, la bombita de agua, la solución hidropónica, los recipientes y todo el seguimiento posterior. Si pasamos a la siguiente, que ya es casi el final, nosotros siempre decimos que el futuro es hoy, porque esta técnica se está expandiendo mucho, con mucha tecnología. Es una técnica que ustedes van a ver muchas variantes, desde jardines verticales hasta producciones extensivas de gran escala, y en el medio van a encontrar una variabilidad gigante de cultivos también y de sistemas. Y cuando decimos el futuro es hoy, es porque esta técnica viene a dar con la demanda en aumento que va a haber de alimentos frescos, no solo por la población, sino también por la calidad de consumidores que vamos a tener, que van a demandar cultivos con trazabilidad, que sepamos de dónde vengan, que podamos dar fe de eso y fidelizar a nuestros clientes de esa manera, y además en volumen. Y esto es otra de las grandes ventajas del hidroponía. Bueno, si pasamos a la siguiente, y después ya podemos pasar a las preguntas. Esa es una foto de una producción de Lilium comercial en el INTA de Escobar, para que vean la calidad de esos cultivos. Bueno, y si pasamos a la siguiente, lo que les digo ahí, muchas gracias por la atención, y bueno, y ahora si quieren abrimos a preguntas, a ver si podemos responder más o menos alguna que fui viendo. Aprovecho que me acuerdo. Nuestra producción son 900 metros cuadrados, con 3 invernaderos de 50 metros de largo por 6 de ancho. Nosotros estamos produciendo en esa superficie unas 6.000 plantas en general, entre lechuga, menta, albahaca, etc. No sé si otra me acuerde en cuanto a la rentabilidad. La superficie que más o menos nos garantizaría una rentabilidad aceptable, tendríamos que estar hablando en 3.000 plantas,
de hoja. A ver, acá veo una en el sistema de raíz flotante, ¿cómo se puede evitar? No, no alcancé, que se me cortó. No sé, Aye, si, o Frank, Sí, si me estoy leyendo alguna, Tomás, el sistema ahí está vamos a complicado. mirar en el chat. Ajá. Primero que nada, quería agradecerte por tu tiempo y Ujú. por la charla. No, por favor, espero También no haberlo. también a los chicos por conectarse y queríamos decirle también que vamos a estar subiendo a nuestro Drive la presentación y un libro que me pasó Tomás. Así que bueno, eso vamos a estar publicando. Muchísimas gracias a todos y vamos a seguir con las preguntas. Bueno, yo ya el celular no estaba por partir. Respondo brevemente, vi una, sí, la de Hogland es una solución muy tradicional que se usa, van a encontrar fácil, hay como 100, 120 formulaciones distintas, se puede usar perfectamente. La solución nosotros ya viene preparada para el cultivo que ustedes deseen, y la comercializamos a todo el país, y es muy fácil de preparar. Si ustedes quieren, se puede hacer, pero es mucho más engorroso. Respondiendo a lo del FBH, la fertilización no es necesaria porque como el cultivo tiene solo 10 días, el tema es que no se aprecia grande diferencia si uno empieza a fertilizar con solución hidropónica. Nosotros estamos trabajando con este producto FFO en forraje verde hidropónico y estamos teniendo excelentes resultados y más precocidad. El volumen que se siembra, que me preguntaban, ahora que me voy acordando, que se siembra en FBH es 1,3 toneladas cada 10 días. Entonces nosotros en total estamos casi en 4 toneladas, o sea, 3,9, 1,3 por 3, son 3,9 toneladas, y estamos cosechando entre 15 y 18 toneladas de forraje verde hidropónico. Después algunos me preguntaban por la bomba, más o menos con las bombas que se consiguen por Mercado Libre, esas de pecera de 2.000, 2.500 litros, nosotros podemos estar regando fácilmente unas 200, 300 plantas. El sistema de doble bancada es complicado por el tema del sombreado. Ahí hay que ver muy bien el tema de la solarización del cultivo. Bueno, voy y vengo porque van apareciendo consultas. El forraje se cosecha en pan. No sé, Franco, había algunas anteriores que no quiero Sí, dejar. te leo ahí. Dale, dale. Pregunta Lucas Hernández. ¿La solución hidropónica se prepara en base a los litros de agua usados por cantidad de plantas? ¿O qué factores se tienen en cuenta para la utilización y o preparación? La preparación ya viene estipulada, se prepara en 3 litros y nosotros tenemos la tabla, cuando lo adquieren, se la mandamos, se pone para el caso de rúcula o de lechuga, por ejemplo, 4 mililitros por litro de agua. Entonces eso rinde 750 litros la formulación de 750, la formulación de medio kilo que yo les contaba, que viene A y B, se rinde 750 litros. Ahí está mejor. Después, ¿qué pasa si se te honguea un lote o contrae algún virus? Si honguea algún lote de forraje verde hidropónico, supongo que debe ir por ese punto, o por el caso en caso de las lechugas, por ejemplo, la presencia de hongos, nosotros podemos trabajar a nivel foliar, trabajamos con FFO, que también tiene un poco de acción fungicida, y si no, podemos trabajar perfectamente con fungicidas orgánicos. El sulfato de cobre es un fungicida orgánico que funciona muy bien para oidio o para mildiu, y cuando tenemos algunos problemas de hongos en las raíces, podemos trabajar agregando agua oxigenada o mejorando nuestra oxigenación. Pero ¿Con qué, siempre trabajando el tema de la oxigenación y del nivel del agua, para poder evitar esa presencia.
Los excesos de solución se recolectan, no se eliminan nunca. Se pueden eliminar, supongamos, 2 o 3 veces al mes, perdón, 2 o 3 veces cada 4 o 5 meses, si nosotros estamos renovando en su totalidad la solución, si tenemos algún ataque de hongos en las raíces o algún problema mayúsculo, lo recomendable es retirar toda la solución y reemplazar y preparar nueva. Sanitizar un poco el sistema y volver a preparar nuevo. No sé, Franco, te escucho si hay alguna más. Sí. ¿Con qué frecuencia debo vaciar mi depósito y reemplazar la solución nutritiva? La solución no es necesario reemplazarla muy seguido. Cada 2 meses, 3 meses se puede hacer muy bien. Perdón, le respondo a una persona ahí, Aymara, que preguntaba la característica, es 549 y el número 342-4085-088. Si no, que nos escriban por redes sociales y yo les paso para el WhatsApp. Perdón, que justo vi, David, que estaba ahí. Te escucho otra más, Franco. ¿Cuáles son las plagas más comunes? Y eso varía de acuerdo al cultivo, pero en general, para el cultivo de hoja los más tradicionales son trips o mosca blanca. En cuanto a hongo vamos a tener mildew. Después en las raíces muchas veces puede aparecer Phytium, que es un hongo que lo que hace es necrosar las raíces, o sea, mata el tejido de las raíces y las raíces no pueden absorber los nutrientes y la planta parece que se achicharra, o sea, se decae, pero no se achicharra. Pero es porque está hidratada, pero no tiene la turgencia. Y eso es lo que pasa muy comúnmente porque las plantas, o puede pasar en días más nublados, que lo que pasa ahí es que la planta, como son una bomba de agua en estos sistemas, están transpirando todo el día porque tienen todos los nutrientes que necesitan en todo momento y con buenas condiciones climáticas, cuando tocan varios días o algún problema de oxigenación, o también como nombraban el tema de la temperatura, para bajar la temperatura no vale, hemos tenido casos y le han agregado hielo, barra de hielo, lo que sea, no. Cuando hace muchísimo calor, lo único que funciona es tener bien tapado el tanque de receptáculo, lo mejor es enterrado, se puede regar un poco alrededor y taparlo con una buena lona o con media sombra. En cuanto respondo ahí, el rango de temperatura de la solución, Rolly, es el óptimo 20, 25, hasta 30 grados. Hemos tenido casos en Mendoza que han medido 45 grados. Pero ustedes sabrán que los veranos están siendo cada vez más intensos. Después había otra consulta que se me pasó de la solución. No sé, Franco, si tenés alguna más. Seguro, porque veo que están Sí, siguiendo. la lámina de agua en el sistema de raíz flotante, ¿cuál debe ser? Miren, ahí lo importante es que no estén totalmente inundadas, porque podemos generar un problema de un ambiente muy húmedo en la base del tallo. Entonces ahí lo que se puede hacer es para darle una idea, de la altura de una madera a un pallet, puede andar perfectamente. La planta tiene que humedecer las raíces y no es necesario hacer una sobreestimación, porque además manejar mucho volumen y tener una pileta, y más si tenemos que ver si vamos a trabajar en el piso o sobre elevado, necesitamos una estructura de deporte bastante importante. Le respondo, ahí salió voy respondiendo así rapidito. Deben tener una inclinación del 5 al 10% los caños para poder recolectar la solución hidropónica. Te escucho si tenés algunas más, Franco. Dice, con el sistema FDH, dijo que se lograba una producción de 15-20 toneladas. ¿Con qué densidad aproximadamente? Bueno, ahí yo respondí un poco. Se siembran 1.3 toneladas de forraje
se hace una alfombrita, digamos, de semillas ya tratadas, o sea, humectadas y tratadas. Cuando digo tratadas, no es con fungicida ni con ningún tipo de fitosanitario. Se sumergen en agua para estimular el brote de la planta. De esa manera se ponen de la altura de una semilla y ahí se pone al riego y eso tiene una inclinación, tiene una pendiente para poder colectar el residuo de agua. Había otra consulta del FH, van rápido. ¿Los fungicidas son compatibles para problemas de... ¿Se puede usar fungicidas químicos, por supuesto? Eso queda a criterio de cada uno, no es exclusivo. Pero bueno, eso queda a criterio de cada productor y de cada persona. Funcionan perfectamente con el mismo principio activo que lo hacen en la tierra. Por ejemplo, se puede usar fungicidas sistémicos como carbendazim o por ejemplo, bifentrin, que es un pesticida, un insecticida, perdón, que se usa, que es a base de crisantemo, que ahora se me fue el nombre, perdón, pero que funciona muy bien y tiene muy buen poder de volteo. Hay una productora en Bariloche que está usando para trips jabón potásico con citronela. El jabón potásico anda muy bien y es totalmente inerte. Así que hay muchas opciones. El aceite de NIM también, que se usa para el cultivo semental porque hace batería el celular. Así que respondo 2 preguntas más y me parece, por más que lo estoy cargando, pero no me da abasto. El sistema NFT con tema de algas, ¿cómo afecta y cómo se maneja? ¿Cómo? Repetime que se me cortó, Franco. El sistema NFT con tema de algas, ¿cómo afecta y cómo maneja? Bien, las algas ahí son un poco problemáticas porque compiten en la provisión de nutrientes para las plantas, y ahí lo que se puede hacer es aplicar una dosis que es 33 mililitros cada 1000 litros de agua que tenga nuestro tanque. A eso podemos agregar 33 mililitros de agua oxigenada cada 1000 litros de agua. Estoy tratando de entrar por la netbook, Franco, a ver si podemos atender las consultas, pues ya el celular me queda poquito. Contame Dale, 2 o 3 súper. más. ¿Cómo cosechan el forraje hidropónico? El forraje hidropónico se cosecha en panes, como los panes de césped, que puede variar de acuerdo a cada productor, digamos. Ahí lo que se puede hacer es, o se lleva en carretilla directamente se lo da en fresco, siempre se da en fresco, puede ir al mixer o puede ir a carretilla y se puede almacenar unos días. Te escucho, estoy probando la Edu, te escucho mientras, a ver si puedo... ¿Cuántos litros de agua requiere un metro cuadrado de cultivo? ¿Y cómo se calculan los litros de agua? ¿Me escuchás ahí? Sí, se escucha. Bueno, voy respondiendo. El litro de agua es muy de acuerdo a la zona, al clima, digamos, ahí no está muy estudiado eso. Pero en general lo mejor es ir ajustándolo cada uno. No tengo un valor exacto, digamos. Hay bibliografía que dice que consumen hasta 200 mililitros por día de solución. Es muy, pero no tengo un valor exacto ahora como para darte exactamente, digamos. No está totalmente estudiado porque ahí hay mucha variabilidad de acuerdo al clima. Después va otra. ¿En cuántos días se logra una planta de lechuga lista para comercializar? Desde que sembramos podemos estar en
40, 45 días, y luego en invierno podemos estar en 50, 55, hasta 60 días. ¿Qué pasa si se ¿Me escuchás? contamina el tanque de agua? No sé si se refiere con contaminar, si se contamina hay que tirar toda la solución y renovar todo. Es la única opción. Dice, ¿Me en escuchás? sí, Bien. en NFT siempre es necesario tener hilo de agua. Sí. Algunos se puede usar con un timer y tener pulsos de riego, o sea, momento en que riega y momento en que no riega. Se puede usar perfectamente, lo importante es ajustar bien ese pulso, que en verano va a ser más seguido y en invierno más espaciado, y algunos también de noche no riegan, por ejemplo, porque la planta tiene que hacer proceso de respiración de noche, no fotosintetiza, entonces no necesita mayor cantidad de agua, digamos. Te escucho una más. Vamos, seguimos unas cuantas más, dale. Hola, hola, ¿me escuchás? Se puede ocupar como sustrato viruta de pino. El tema con el pino es complejo porque tiene resina, y esa resina genera un pH muy ácido en la zona de las raíces. Imagínense que cuando hablamos de pino, imagínense que abajo de los pinos no crece nada. Bueno, lo mismo nos va a pasar en hidroponía. Puede ser en todo caso viruta de madera, pero también es complejo porque como es orgánico, no es inerte eso, entonces puede traer muchos hongos. ¿Cómo Pero corrigen es los cuestión de valores de probar. pH y conductividad eléctrica? Si se va por arriba, con ácido, y si está por debajo, con algo alcalino, como puede ser bicarbonato de sodio. O el bicarbonato que compramos en la farmacia. Bueno, con eso. Para lo que están preguntando, la grabación va a estar disponible en YouTube y lo vamos a publicar en Instagram cuando la subamos. Perfecto. Para producción hogareña se necesita el conductímetro. Y sí, siempre es más aconsejable por el hecho de poder tener un indicativo de cómo estamos parados con la solución. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos que poder saber si estamos agregando bien o no la solución a ese cultivo, porque podemos estar muy desfasados, y si estamos muy desfasados vamos a generar un ambiente muy hostil para las plantas y no van a crecer, o bien si estamos muy por debajo las plantas no van a crecer. Bueno, acá hay un comentario. Yo probé con Sí, carbonilla, resto de industria del carbón vegetal. ¿y cómo le fue? Eso puede andar muy bien, ¿Cómo se porque el reponen o concepto agregan los nutrientes a la solución? con la solución concentrada, cada, cada sobre es solución concentrada. O sea, recuerden que yo les decía que se preparaba en 3 litros de agua. Bueno, esa solución concentrada se agrega en una proporción por cada litro de agua. Le respondo agregando algo a la persona que dijo de la carbonilla. El concepto del sustrato es que tiene que sostener la planta. Nosotros la hidratación se la vamos a dar con el riego de todo el alimento. Entonces podemos usar eso, o hasta piedra de gato también, que es económica, es accesible porque la podemos encontrar en cualquier lugar y no es tan cara. Te escucho otra más. Sí, dice, ¿cómo saber qué nutriente estaría faltando o luego antes de cosechar el cultivo?
antes de este cultivo. ¿Cómo no? La última parte, pero ¿cómo nos damos cuenta? Y bueno, ¿Cómo hay saber? imágenes, hay tablas y hay... Sí, te escucho. ¿Cómo saber qué nutriente estaría faltando luego o antes de cosechar el cultivo que esté? Y conociendo los síntomas de deficiencia de los nutrientes. Hay mucha bibliografía y mucha imagen. Eso sería, digamos. De los 4 sistemas, ¿cuál te parece el más económico para empezar un emprendimiento? Depende del objetivo. A ver, el sistema de sustrato se adapta a un tipo de cultivos. Yo no podamos arrancar con lechuga en sustrato. Sería totalmente ineficiente. El sistema de caños, lo que tiene de NFT, lo que tiene es que se genera rápido, se arma rápido y tiene mucha durabilidad. El tema de la raíz flotante, por ahí trae algunos inconvenientes, hay gente que lo prefiere, digamos. En general, para mí el más económico hoy día puede ser el NFT. Más que nada por la tecnología que hay disponible, con caños y con sistema de riego, estar arrancando en menos de un mes. Depende de la intensidad de trabajo también que podamos poner. Te escucho. Bueno, el que había comentado la carbonilla, puso tomate y pimiento, es un sistema waterproof. No sé a qué se refiere con waterproof. El sistema de pimiento y tomate se usa para en sustrato y se provee la solución y se inyecta la solución. No sé a qué se refiere, si me puede explicar un poquito. ¿Con cuántas hectáreas o metros Le cuadrados contamos. comienza a ser rentable los cultivos hidropónicos? ¿Cómo repetirme, perdón? ¿Con cuántas hectáreas o metros cuadrados comienzan a ser rentables los cultivos hidropónicos? Miren, imagínense nosotros en 900 metros cuadrados tenemos casi 6.000 plantas de lechuga. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Así que nosotros en una hectárea podríamos estar poniendo arriba de 75.000 plantas de lechuga. Un valor promedio de una planta de lechuga costo 35 pesos. Bueno, sabe usted la proporción. Nosotros creemos que planeando el marco de planación, aprovechando que a otro de los que preguntaban, está más o menos en 20, 22 plantas por metro cuadrado. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a tratar de sacar para 3.000 plantas más o menos, con los pasillos, con la separación entre los caños, y de esa manera poder sacar nosotros la rentabilidad más o menos estimada. Ahora estamos empezando a hacer con una alumna que está haciendo su tesis de administración de empresa agropecuaria para hacer todos esos análisis económicos. ¿Qué tipo de papel reflectante se utiliza para recubrir los tubos o tergopol? ¿No afecta a la conductividad de la solución? No, la conductividad para nada, porque la conductividad la vamos a medir en la solución. El papel que se usa, si es refractario, mucho mejor, dependiendo de la zona. Hay mucha tecnología, cintas que se pueden pegar en los caños, de mallas aluminizadas, hay mucha tecnología hoy día para este tipo de cultivo. ¿Cuál es la conductividad eléctrica correcta? La conductividad eléctrica correcta, de acuerdo al cultivo, en general podemos estar hablando de, para verdura de hoja, entre 1,8 y 2,2 de Siemens por centímetro cuadrado, y
para cultivos de fruto, como puede ser tomate o pimiento, estamos hablando entre 3 y 3,2 decisiemens. Para el caso de rúcula, por ejemplo, se trabaja con un poco menos que el de lechuga, o para el caso de frutilla se trabaja con menos que esos valores de pimiento y de tomate, porque la frutilla es muy sensible a la salinidad. Te escucho otra, decime vos, 4 o Y 5. esta es la última. Bueno. ¿Qué nutrientes recomendables necesita para mantenerse en frutilla hidroponía? Nosotros tenemos una formulación específica para la frutilla. Lo que se hace para frutilla es lo que yo les decía de, primero, una dosificación para la etapa vegetativa, otra para la etapa de floración, para asegurarnos la nutrición y que tengamos una buena floración y no haya aborto floral, o sea, que no se mueran las flores o que se caigan. Y a lo último, para lograr un tamaño, que no se raje el tegumento o la piel de la frutilla, o por ejemplo con el caso del tomate, que se le hace un agregado al final de una solución, se van reemplazando. Esa A y B, después trabajamos con A y C, que es una específica para la parte de fructificación, y como le contaba por caso el tomate, hay una enfermedad que por falta de calcio queda en la parte basal, la parte de abajo del tomate, se pone toda negra. O por falta de potasio se rajan los tomates con mucha temperatura, porque el tegumento del fruto de tomate no alcanza a soportar la potencia de crecimiento, y más con estos sistemas que están traslocando agua todo el día, entonces se rajan. De esa manera nosotros nos aseguramos poder tener un tomate de excelente calidad y con muy buena durabilidad. Hablando de durabilidad, termino con algo que les contaba. Nuestras lechugas en góndola están durando entre 7 y 10 días, porque la planta sale entera. ¿Se acuerdan al principio de la charla que yo les decía que se acuerden de esa imagen? Que la planta salía con la raíz entera. Bueno, de esa manera nosotros la comercializamos. Entonces la planta sigue viva, no solo que conserva todas las propiedades organolépticas, sino que además, ahí está, muchas gracias, sino que además la planta sigue hidratándose. Nosotros la enviamos a góndola con un poco de la solución con la que se alimenta, y a la gente que por ahí vendemos en otros lugares, le recomendamos que si quiere lo puede agregar un poquito de agua y guardarlo ahí en la bolsa, o si no, ponerlo en un vasito con agua y tenerlo ahí unos 7 días hasta 15 días. En perfectas condiciones, ustedes pueden consumir las hojas que necesitan y la planta sigue en perfectas condiciones. Además, nosotros, como vieron en todas las fotos, somos bastante exigentes con la calidad. No van a ver una mancha negra, una hoja fea, nada. Salvo por el paso del tiempo, que es normal. Así que bueno, no sé si, espero, sé que quedaron un montón de preguntas, bueno, pueden irlas haciéndomela por las redes sociales o por el WhatsApp, de a poco las iremos respondiendo. Les agradezco muchísimo a todos los participantes, a los chicos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, y bueno, y a disposición para lo que necesiten. Espero, Franco, haber sido más o menos claro. Y bueno, es un tema bastante apasionante y hay muchas producciones creciendo y de interesante escala, por caso en Corrientes. Ahí pueden tener gente como, hay un muchacho en Corrientes Capital, hay otros, varios en Misiones, como Sabia Chacra, hay gente también en Chaco, en Corrientes, en muchos lugares. En Córdoba hay uno muy grande, se llama Midori. Aquí en Santa Fe también estamos nosotros.
hay gente en Rafaela, hay hechos en Buenos Aires, hay mucha variabilidad en Mendoza, estamos abriendo, también, perdón, que no les conté, ahora que digo abriendo, hemos hecho asesoramiento y puesta en marcha de proyectos comerciales. Pueden ver los ejemplos, uno se llama Hidrovida y otro Vida Sana Hidroponía. En Instagram son Vida Sana, son dos chicas que quisieron emprender y las ayudamos desde que alinearon el terreno hasta que cosecharon la primera lechuga. Bueno, las acompañamos en todo ese proceso, en el diseño de invernaderos, de los caños, de los desagotes, todo. Nosotros tenemos también módulos comerciales de 45 metros de largo por 7,5 de ancho, con tecnología de punta totalmente automatizados, para un volumen de 5.100 plantas estables y poder empezar a producir brevemente. Son 15 días, está listo, y con la llave en la mano para empezar a producir. Bueno, creo que no me olvido nada. Bueno, Tomás, El agradecimiento y bueno, nos vamos a conocer en persona. sí, sí. Muchísimas gracias, Tomás, por todo y estamos hablando. Muy buena charla, la verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes, espero haber clarificado un poquito el tema y cualquier duda pueden escribirnos. Dale, muchas gracias. Hasta luego, que tengan buenas noches.